¿Escuchan? No, sí. Ahora sí. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, esta es una iglesia saludable, ¿cierto? Aquí, ¿quién está enfermo? Es que nada, nadie. Bueno, saluda a la persona que está al lado. Solo al lado, Dios lo bendiga. Si es, Dios lo bendiga, qué bien te ves. Qué bien te ves, muy bien. Bueno, hoy estamos celebrando una fecha muy importante. ¿Quién sabe cuál es la fecha que estamos importante? Eh, Pasó el PSG a la final de la Champions. Ah, no, es el Día de la Madre. Mañana es el Día de la Madre. Bueno, de hecho, todo el fin de semana. De hecho, nosotros lo celebramos todos los días. Un aplauso a las mamás, un aplauso también por las madres, de verdad. Es una grande bendición. Bueno, pero vamos a tener aquí más adelante, y pues como ustedes se han dado cuenta, el equipo se ha esmerado en tener algo diferente y vamos a tener un par de sorpresas al final también. Pero bueno, vamos a empezar orando, los invito a que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos muestre en esta noche cuál es su palabra para nosotros, para que sea glorificándose en nuestras vidas en el nombre del Señor. Dice, voy a leerles Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Padre, en esta tarde venimos delante tuyo a darte gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí delante tuyo, Señor. Padre Santo, mira que en todo momento hemos estado buscando la manera de agradarte, de buscarte y de saber, papito Dios, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y en esta tarde venimos aquí con el anhelo en nuestro corazón que tú hables a nuestras vidas. Quitamos cualquier cosa que trate de distraer nuestra atención de ti, Señor. Y Padre Santo, nos colocamos en espíritu, alma y cuerpo, Señor, como esa tierra, Padre Santo, fértil, dispuestos a que la semilla de la palabra de Dios caiga en nosotros y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Y amén, amén y amén. Bueno, un aplauso al Señor. Bueno, los niños, tenemos, la maestra de niños es la pastora Irma, entonces los niños para que salgan con la pastora Irma, que les tiene una sorpresa ya, entonces salgan con ella, pueden salir para atrás, aquí atrás, ¿listo? Bueno, ahí está justamente llegando. Bueno. Imagínense que en estos días estuve viendo una serie que hablaba sobre los, más que peligros, digamos, las situaciones que se presentan en el mar. Y entonces resulta que había un hombre que nadaba por largas distancias, tuvo el reto de llegar y pasar por un estrecho. Bueno, un estrecho en el mar es 30 kilómetros mínimo, ¿no? Y entonces él se puso a nadar y se puso a nadar y de repente empezaron una cantidad de delfines a nadar alrededor de él. Y entonces llegaron y los que estaban en el bote al lado de él dijeron, no, eso va a estar por un momento, va a estar un ratico ahí y ya se van a ir. Pero siguieron nadando alrededor de él y alrededor de él y alrededor de él. Y él siguió, llevaba ya, iban a nadar más o menos unas 7, 8 horas, iba en la tercera hora, 3 horas y media nadando. Y entonces llegó él y se le hizo raro porque no fueron 5 ni 10 minutos, fueron 45 minutos los delfines nadando alrededor de él. ¿Sí? Y entonces después le preguntan a él que qué pasó y entonces dijo, no, pues a mí se me hizo raro, ¿cierto? Que ellos estaban nadando alrededor mío y yo empecé como a mirar ahí mientras que nadaba qué era lo que había alrededor mío y es que había un tiburón alrededor mío. Y los delfines estaban haciéndome como una especie de cerca alrededor para que el tiburón no se acercara. Y después le preguntaron, bueno, ¿usted por qué no se salió? ¿Cierto? Y era lo más sensato. No, es que yo no quería dañar mi récord. Entonces, pues bueno. Pero eso digamos que fue bien impactante, pero lo que más me impactó fue que una mujer que había estudia todavía las ballenas, todavía está viva ella, estudia las ballenas, llegó y venían un par de ballenas jorobadas, esas ballenas son inmensas, ¿cierto? Y llega y dice, voy a tomarles una foto, se fue con su snorkel, llegó y se tiró al mar y empezó a tomarles fotos, y lo que nunca pasa le sucedió a ella. La ballena empezó a acercarse y empezó a empujarla a ella como hacia el barco.
y después llegaba y con la aleta o la parte dorsal llegaba y como que la guardaba, la empujaba y la protegía. Y ella no entendía, decía, esto es inaudito de que pase eso, que una ballena se acerque a un ser humano, primero, y segundo, que haga todo este tipo de cosas. Entonces ella se empezó a asustar y todo eso cuando se dio cuenta que la estaba protegiendo de un tiburón. Entonces ella llegó y ahí mismo, pues claro, se asustó y permitió que la ballena la ayudara. El bote se acercó, finalmente llegó y se salvó. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, y en todas esas situaciones ellos decían, estaba todo calmadito, pero yo no sabía la tormenta que venía en contra mía, que era el ataque precisamente de estos animales, pero providencialmente por alguna razón el Señor envió o a estos delfines o a estas ballenas para guardar a estas personas. ¿Sí? Y es precisamente el título que tenemos para esta noche, que se llama El silencio que precede la tormenta. El silencio que precede la tormenta. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, no, pues motivante la introducción, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros estamos viviendo una calma, una tranquilidad que nos terminamos acostumbrando a ella, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de los peligros que están detrás, inmersos en cada una de esas situaciones, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí le damos gracias al Señor por Canadá porque es un país muy seguro, es un país que tiene muchas bendiciones de todo tipo y nosotros podemos movernos con más tranquilidad de la que nos pudiéramos mover en otros países, ¿cierto? Entonces estamos como más tranquilos. El problema es que a veces nos relajamos tanto que nos terminamos descuidando en cosas claves. Y les voy a hablar sobre Moisés. Moisés, cuando él nació, recordemos que Faraón había colocado un edicto de que todos los niños menores de 2 años y que empezaran a nacer tenían que morir, tenían que matarlos. ¿Sí? Y entonces la mamá de Moisés, que se llama, por si tienen niños para que le pongan niñas, Jocabet, y el papá, Ramar, si no estoy mal, pero bueno, Jocabet cogió al nené, al bebé y lo escondió por mucho tiempo, pero ya no le daba para esconderlo. Entonces, ¿qué hizo ella? Como ustedes saben la historia, se hizo un canastico, colocó allá al bebé y lo colocó por el río. Todos dirían, no, pues es una cosa random, lo colocó ahí a ver qué pasaba. Yo les pregunto a las mamás que están aquí, ¿ustedes hubieran colocado en el río, y sabemos que los ríos tienen sus peligros, a un bebé de días o de pronto algunas semanas de nacido a su albedrío? ¿Quién lo hubiera hecho? Levante la mano la mamá que haga eso. Ninguna. Lo que yo pienso es que Jocabet sabía que la hija del faraón estaba allí, ella venía a bañarse con regularidad a ese sitio. Y por lo tanto dijo, estoy apelando a que esta mujer vea y escuche al bebé, al niño, y entonces no permita que muera, sino que por el contrario lo acoja. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Sabemos la historia, la hija del faraón cogió al bebé, se lo llevó, sí, pero entonces ahí el niño estaba a salvo de todo peligro físico, ¿cierto? Pero entonces, ¿en dónde lo estaban o lo iban a empezar a educar? En la casa del faraón, el mismo que mandó matar niños. Ustedes, mamás y papás, ahora sí a todos, ¿le confiarían sus hijos a una persona que le gusta matar niños? Yo no, ninguno de nosotros acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que siguió ahí? Esta mujer sabía que le estaba dejando en la boca del lobo a su bebé, pero dijo, a mi hijo no lo va a levantar, no lo va a educar el faraón, lo voy a educar yo. Y así fue lo que pasó. Porque la hija de la hermana de Moisés se le acercó a la hija del faraón y le dijo, mire, lo que pasa es que necesita usted una nodriza para que, pues, que tenga al niño y lo mamante y todo eso, yo le tengo la perfecta. Una señora por ahí que conozco. ¿Quién era? La mamá. Y entonces la mamá terminó llevando Jocabed a Moisés y enseñando quién era él. ¿Me hago entender? El peligro físico, el niño se salvó, pero había otro peligro de pronto más grave que era el peligro de su alma y de su espíritu al ser educado en una casa que no tuviera el temor de Dios. ¿Me hago entender? Entonces es importante entender que
Jocabet tuvo visión. Fue una mamá que dijo, él no va a morir, pero no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente hablando. Y ella se encargó de educarlo. ¿Sí? Démonos cuenta también que cuando ella empieza a educarlo y ya Moisés se enfrenta a la vida cuando tiene esos eventos con los egipcios y con los israelitas, él sabía claramente quién era. Él sabía que era un israelita, defendía a los israelitas, no permitía o no le gustaba que ellos pelearan entre ellos. Él estaba claro quién era. ¿Y quién le enseñó? ¿La hija de Faraón? Su mamá Jocabet. ¿Me hago entender? Entonces es importante entender que Jocabet, ella entendió que no podía entregarle su hijo por una salvación física a cualquier persona, sino que ella se encargaría de que emocional, o sea, en su alma y espiritualmente, tuviera el mensaje de la salvación que era el de su Dios. Amén. Entonces, a veces protegemos a nuestros hijos de riesgos físicos, pero de repente los exponemos a riesgos emocionales, sentimentales y espirituales. Yo les digo por qué. Esta nación tiene muchas bendiciones, pero a veces uno se adormece, y me incluyo, porque a veces lo que sucede es que uno se relaja porque como hay tanta tranquilidad y tanta paz, entonces uno permite que sus hijos vayan más tranquilos, que puedan visitar otras ciudades, que puedan caminar en otras situaciones, pero no tiene en su mente la situación de que de repente pueda estarlos exponiendo a un riesgo espiritual. Entonces, no se formó con salvarlo físicamente, sino que se tomó la responsabilidad. La responsabilidad de un hijo, ¿dónde termina? ¿A los 18? O sea, perdón, la responsabilidad de un padre con su hijo, ¿a qué horas termina? A los 18 años, ¿sí o no? ¿Quién levanta la mano? ¿A los 21? Don Enrique dice a los 10. No. Nunca. Nunca. Usted es papá en el momento de la concepción y de ahí para adelante. ¿Sí o no? Yo les cuento, y todos aquí pues tenemos madres y todo eso. Yo les cuento, en el caso de mi mamá, yo me hablo con ella por teléfono y todo esto, y ella tiene un sensor de decibeles. ¿Eso qué significa? Que si mis decibeles se sube medio decibel, ya tengo problemas. ¿Sí? O sea, tengo que hablarle máximo a una longitud de onda, o sea, de una manera, porque ella de una vez se da cuenta y me reprende. Sigue siendo mi madre, me sigue reprendiendo, me sigue educando. La responsabilidad de nosotros no termina cuando los llevamos a un lugar donde creemos que están a salvo físicamente. La responsabilidad de nosotros no termina solamente dándoles oportunidades, porque a veces nosotros como padres, y está bien, luchamos por darle oportunidades a los muchachos y está bien, pero ahí no termina nuestra responsabilidad. ¿Sí? Nuestra responsabilidad no termina cuando uno les da casa, carro y beca. Nuestra responsabilidad, y de eso le damos cuentas a Dios, está hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Y entonces, cuando llegue el momento decisivo, es donde se va a ver realmente si nuestro trabajo se está haciendo bien o no. ¿Cuál es el momento decisivo? Cuando los muchachos tengan que tomar decisiones. Cuando se enfrenten a una persona que les ofrezca drogas, que les ofrezca algo ilícito y ellos digan no. Cuando ellos estén enfrentados a una situación donde puedan llegar a estar enredados en un robo, en alguna cosa porque alguna de sus amigos o algo así lo quiere hacer y ellos sean capaces de decir no y se alejen de la situación. Los momentos decisivos es donde se prueba el carácter que estamos formando en nuestros hijos, así como nuestros padres lo hicieron con nosotros. ¿Cuántos padres y madres que estamos aquí hemos tenido que decir no por preferir o decirnos por nuestra familia? Todos, todos. En algún momento nos habrán ofrecido algo que digo, no, yo digo no a esto porque me la juego por mi familia. ¿Sí? Y asimismo, el ejemplo, dice un verso muy popular, dice que la palabra, o sea, cuando uno da un consejo, pues sí, la gente lo sigue, pero el ejemplo arrastra.
¿sí? Nuestros hijos van a ver y van a seguir no nuestras palabras, o de pronto un 20% de ellas, pero van a seguir un 80% de nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, si nuestro ejemplo les dice a ellos que estamos comprometidos con la familia, ¿cómo creen que van a ser las familias de ellos? Comprometidas con ellos mismos. ¿Me hago entender? Entonces, a mí cuando yo estaba orando por esta situación, me llamó la atención algo y les cuento que hace estas últimas semanas he tenido que hablar con muchas personas que de alguna manera están pasando por situaciones difíciles y personas que no son pequeñas, por ejemplo, de sus 30, de sus 40, ¿sí? Y uno los ve en unas situaciones tan difíciles, en unas situaciones de pánico, de enfermedades, yo digo, no mentales, sino por ejemplo de angustia extrema que uno dice, pero ¿cómo llegó esta persona hasta este punto, cierto? Y cuando uno indaga en su pasado, sus papás de pronto no tuvieron la oportunidad de enseñarles a ellos el temor a Dios, ¿sí? Acordémonos de Moisés otra vez. Moisés cuando se vio enfrentado tuvo sus errores, pero él sabía claramente que era un israelita y venía a defender al pueblo de Israel. Cuando inclusive huyó por eso. Entonces nuestros hijos o nosotros mismos, cuando sabemos cómo enfrentar las situaciones con respecto a la palabra de Dios, les estamos dando un mensaje claro a nuestros hijos de cuál es el ejemplo que ellos deben seguir. Amén. Entonces, aquí cuando nosotros dice la palabra que somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos sabiduría. Les leía en Proverbios 29:15, dice, la palabra y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y me llama la atención, ¿por qué no avergüenza al padre? ¿Cierto? Los muchachos no dicen nada, ¿no? De Dios será. Porque normalmente quien más tiempo debe pasar con los muchachos son con los hijos, son las madres y son las encargadas de transmitirles todo ese conocimiento. Por eso Jocabed lo hizo. El papá también tiene la responsabilidad de hacerlo. No es que el papá vaya por un lado y mirando a ver qué hace y la mamá tenga que ver a ver cómo le da el ejemplo. No, los dos, pero está en cabeza de la madre. ¿Me hago entender? En el matrimonio el papá y el mamá tienen cada uno un rol. La autoridad, el encargado de ejercer autoridad es el padre. La mamá debe ejercerla, pero el hombre es el que como que coloca las directrices. ¿Me hago entender? Eso para darles un par de ejemplos. Entonces, cuando aquí dice la vara de corrección da sabiduría, me llama la atención otra cosa, y es que dice que ¿cuál es el principio de la sabiduría de acuerdo a la Biblia? El temor a Dios. ¿Quién enseña eso? El colegio, la universidad, los papás y la mamá principalmente porque es la que más pasa tiempo, pero los dos, ¿cierto? Me encontré otra definición también que me llama mucho la atención y es que una persona que aprende de sus errores es inteligente. ¿Todos de acuerdo? El que aprende de los errores de los otros es sabio y el que no aprende de los errores es necio. Entonces tenemos que mirar en qué parte estamos nosotros, ¿sí? Ustedes se han visto de pronto donde venden pasteles, que hay una vitrina transparente, y si por alguna razón se mete una abejita o un insecto, y usted le abre toda la puerta de atrás, ¿hacia dónde corre ese insecto? Siempre se pega contra la misma ventana. Es péguese y péguese y péguese y péguese. Es muchas veces lo que le pasa a un necio. Ve el peligro y se estrella contra lo mismo 2 y 3 y 5 veces. Una persona inteligente se estrella la primera vez y dice, oh, por aquí no es. Y entonces se va por el lado que es. Y una persona sabia ve que otro se estrella y dice, por ahí no es. ¿Me hago entender? Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros no tenemos que estrellarnos contra el mundo para entender que algo está mal. Nuestros hijos tampoco se tienen que estrellar contra las cosas para entender que algo está mal. Pero yo sí tengo la responsabilidad de decirles, mire que si usted sigue por ese camino se puede estrellar y le va mal. ¿Sí me hago entender? Y eso le corresponde a uno como papá. Por eso es interesante y es importante que yo entienda que mi responsabilidad es la de entregarle a mis hijos el camino de la sabiduría. ¿Sí? Y hay una cosa que dice la segunda parte, más el muchacho dice que la vara y la corrección da sabiduría. La palabra dice vara, o sea, y hay diferentes edades y diferentes tipos de castigos que no voy a entrar en detalle, pero hay un momento en donde hay que castigar a los niños. Los niños no aprenden por hipnopedia, o sea, mientras duermen.
No, usted tiene que decirles y explicarles. Les voy a decir cómo fue nuestro caso con nuestros hijos. Con nuestros hijos, pues claro, uno les hablaba y les decía todas las cosas, pero en algún momento tocó ejercer autoridad y castigarlos. Y entendieron. Hay un pastor en Centroamérica que es muy bueno y del cual hicimos una serie de educación para padres, en donde dice que hay una conexión extraña entre las nalgas del niño y su comportamiento. De los 0 a los 7 años, usted le pega a un niño y el niño entiende. Es raro, pero entiende. No es cogerlo sino con cariño. Ahora, aquí viene la parte, y eso es como un tip que realmente es muy difícil de hacer, y es que un niño que le hace a uno alguna cosa que está mal hecha, uno normalmente se queda tranquilo, ¿cierto? Se exaspera. Y ahí es donde uno tiene que, de verdad que el Señor con el carácter que a uno le da, sentarse frente al niño y decirle, mira, yo te dije que si seguías haciendo esto, te iba a castigar y te voy a castigar. La frase de todos los papás, ¿cuál es? Me va a doler más a mí que a ti. ¿Cierto? Pero bueno, uno la dice. Y entonces uno llega y le golpea 1, 2, y después llega y le dice, mira, esto lo hice de verdad por tu corrección. A mí me tocó hacerlo poquitas veces, gracias a Dios, pero me tocó hacerlo. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios porque lo hice, porque de lo contrario entonces yo hubiera dejado a mis hijos como animalitos, que miren a ver, que exploren y que miren y que hagan sin corrección, y finalmente los que sufren son ellos, porque se van a estar estrellando contra el mundo sin ninguna corrección. ¿Ok? En Mateo 18:5 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello de una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y aquí hay una cosa importante, y es que yo tengo que asumir mi responsabilidad. Aquí cuando yo leo este verso siempre lo había interpretado como que si alguien se mete con un niño, realmente es reo, es condenado a muerte, literalmente lo que dice la palabra. Por eso el Señor es tan celoso con los niños. O sea, quien se meta con un niño se mete con el mismo Dios. ¿Ok? Entonces es importante que veamos que, claro, eso es cuando los agreden, pero ¿qué de aquellos que dejan de educarlos y permiten que hagan lo que quieran? Eso también es ser piedra de tropiezo para un hijo, para un bebé. Porque cuando usted no lo corrige, está permitiendo que él o ella, el niño, cometa errores que puedan llegar a inclusive atentar en contra de su propia vida. En Jasper hay un cañón, una corriente de un río, creo que es el río Athabasca, si no estoy mal, y me llama la atención porque pues como todo río tiene dos partes, y es bien profundo, es bien alto. Cuando uno empieza a hacer cabanfa, a caminar, hay una parte que es enrejada, que uno ve literalmente en la caída ahí de ahí para abajo, y baja uno por toda esa parte que es con reja, se va hasta abajo, hasta el valle donde queda eso, y se regresa por el lado contrario. Cuando uno está a este lado, se da cuenta que al otro lado no hay reja. El camino está lejos, pero no hay reja. Entonces, cuando yo vi eso, dije, men, cualquier persona que de pronto se confunde y diga, no, por el camino por acá y eso, puede llegar al filo de esa situación y eventualmente tener un accidente. ¿Sí? Eso es muchas veces lo que pasa cuando uno no se le atraviesa a los hijos. Cuando uno permite que hagan lo que les antoje. Y usted va a decir, no, pero es que ya tienen 45, 50 años y ya que vayan por su cuenta. Le tengo noticias. Usted todavía sigue siendo el papá del niño. ¿Sí? Y tiene esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces es importante que veamos que no podemos dejar de atravesarnos de nuestros hijos. Ahora, de una manera u otra, ¿cuál es la manera en la que yo gano las batallas cuando estoy orando por mis hijos? Valga la redundancia, en oración. Mire, usted a un niño hasta los 7 años lo puede corregir. De los 8 en adelante, por antes de que entre a la adolescencia, bueno, ya empieza a hablarle, también empieza a colocarle reglas y todo eso. Pero una parte clave es la adolescencia. Y si usted durante todo ese tiempo no se ha ganado la confianza, no se ha ganado el amor, ellos no se dan cuenta que usted está haciendo las cosas porque los ama de verdad, entonces es bien complicado esa etapa para ellos porque pueden coger para cualquier lado. En la adolescencia yo les dije, me tocó veladas con ellos, literal.
de que cometíamos errores, digo cometíamos porque éramos todos, y nos tocaba velada, de, como decimos en Colombia, caldo de gallina. ¿Saben qué es eso? Bueno, ya después les explico. Pero yo tengo que asumir mi responsabilidad, porque entonces, ¿cómo voy a permitir que mis hijos se pierdan? ¿Sí? Entonces, la manera como el Señor está diciendo a ustedes, ustedes cómo van a ganar la batalla contra el mundo que les ofrece tantas cosas tan estruendosas, tan atractivas y todo eso, yo les digo, es en oración, es de rodillas. Es la única manera que nosotros podamos no solamente proteger a nuestros hijos, sino conservarlos. Mire, vuelvo y les digo, mis hijos han pasado como cualquier persona por la adolescencia y ellos tuvieron sus retos y sus cosas. Y a mi esposa y a mí nos tocó tener intercesión. A nosotros nos tocó pasar también ayunando y orando por ellos. ¿Sí? Si no lo hubiéramos hecho, se los hubiera entregado a Faraón. Pero Jocabed no hizo eso. Jocabed se encargó de su hijo y él también tuvo adolescencia. Y yo me imagino él quejándose como todos los demás sí hacían y deshacían y la mamá le decía, usted no hace eso porque usted no es como ellos. Mi esposa le repetía todo el tiempo a ellos, ustedes no son como los demás. Y no quiero repetirles lo que nos decían porque... pero es normal porque ellos, pues claro, están en medio como todos nosotros, estamos en el mundo y lo atractivo lo trata uno de jalar. Y muchas de esas peleas fueron de rodillas, ¿sí? Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad. Yo me pregunto, miren, a las 5 de la mañana tenemos la intercesión. Y yo le digo, para mí es un reto, porque todos tenemos aquí retos de todo tipo, pero realmente es tan enriquecedor ese tiempo. Ustedes de verdad que no se alcanzan a imaginar los tips que le dan a uno para la vida, para la familia, para los hijos. Y yo digo, oiga, ahí sí como dice, ¿no? Cuando uno viene a la iglesia y de pronto hay una palabra y dice, oye, esta persona, ¿cierto? Claro, el primero es uno. Pero de verdad que uno dice, esta palabra le hubiera servido a fulanito o a sutanita porque está pasando por una situación así. A mí me sorprende que haya personas, no solamente aquí, sino fuera de Canadá, que dicen, yo me conecto porque ahí el Señor me está dando solución a mis problemas. Y uno dice, pues ni sé cuáles son sus problemas, pero lo valoran. ¿Sí? Es en las rodillas, en la oración, en donde yo puedo entender qué es lo que necesito de parte de Dios para mi vida, para mis hijos. Amén. ¿Sí? Entonces es importante que yo entienda eso. Ahora, en Efesios 2 voy a leerles del verso 1 al verso 6. ¿Sí? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza los hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida abundante juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Yo honestamente con esta, hay predicaciones que uno sabe que no son fáciles porque nosotros también tenemos, para pararnos aquí, tenemos que ser procesados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pasar por situaciones y saber cómo las vamos a enfrentar y tener victoria. Y una de las cosas que precisamente esta semana aprendimos es esta. Muchas veces uno, cuando lee la palabra, lo que el Señor trata de traer en mi vida es convicción. Convicción de que esa palabra realmente es para mí, para este... ¿Me hago entender? El problema es cuando yo no creo que sea para mí. Y entonces empiezo a justificarme. ¿Sí? Entonces el Señor me dice, tú estabas en otro momento siguiendo la corriente de este mundo conforme a los hijos de desobediencia. En otras palabras me está diciendo, usted era un desobediente. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Entonces, la convicción que el Señor trae a través de la palabra es esa, que yo entienda que soy un desobediente y tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero cuando no hay convicción, cuando yo no quiero aceptar la verdad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que me empiezo a justificar.
Y ahí la palabra de Dios no puede entrar a mi vida. No puede entrar, porque el Señor ante todo es un caballero. Él no va a entrar como los bomberos rompiendo paredes y puertas para llegar hasta el corazón de cada uno de nosotros. Él dice que golpea la puerta y permite que uno le abra o no le abra la puerta. Pero eso viene por la convicción. Y yo de verdad que oro con esta predicación para que nosotros entendamos que cada palabra que el Señor nos da, lo que busca es colocar esa convicción en nuestras vidas de que Él es el camino que estamos necesitando. Amén. Y cuando no hay convicción, entonces empiezo a hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? Y eso se llama desobediencia. Cuando yo empiezo a hacer las cosas, pedazo a la manera del Señor, pedazo a la mía, estoy haciendo las cosas finalmente en desobediencia. Un ejemplo pequeñito. Saúl, el Señor le dijo a Saúl, usted tiene que llegar y acabar con todo este pueblo, porque este pueblo, si queda alguno, finalmente va a venir otra vez y va a hacerlo caer. Traducción Ricardo actual. Si usted sigue con esa amistad, si usted sigue con esa tendencia de actividades, si usted no dedica tiempo a lo que tiene que dedicarle tiempo, entonces finalmente va a estar alejado del camino del Señor. Y eso lo hemos visto muchas veces, de verdad se los digo, en donde hay personas que llegan a la iglesia con todo ese amor, ese fuego, esa pasión, y entonces permiten un argumento pequeño en sus corazones y se empiezan a alejar. ¿Sí? Señor, dame un trabajo que mira, si tú me haces este trabajo, yo en serio que me dedico a ti, me consagro a ti. Y el Señor les da el trabajo y si te viene me acuerdo. ¿Sí? Oh Señor, por favor, ayúdame y hacemos promesas que mejor dicho decimos esta vida y la otra, pero cuando el Señor abre la puerta, entonces nos alejamos del Señor. ¿Sí? Y después cuando uno se encuentra con la persona, bueno, pero qué bien que el Señor te dio ese trabajo y entonces ¿qué pasó ahora? ¿Por qué no? No, es que imagínense y empezamos con las justificaciones, pero nosotros sabemos que realmente estamos en desobediencia. Y cuando no tenemos esa convicción y estamos en desobediencia, finalmente estamos alejados del Señor. Ahora, cuando una persona, como todos nosotros, empieza a caer en desobediencia, es como si se colocara un velo. ¿Sí? Entonces ustedes dice, no, pues yo también me coloco un velo y yo puedo seguir viendo. En la medida que uno siga justificándose, es como si sumara uno y otro y otro y otro velo. ¿Sí? Entonces aquí todos tenemos cortinas en la casa, ¿cierto? Entonces de pronto tenemos una cortina que son varios velos y cuando es de día, como aquí que tenemos unos días largos, a las 6 de la mañana, por más 3, 4, 5 velos que usted tenga, alcanza a pasar la luz, ¿cierto? Pero uno no sabe lo que hay afuera. Los velos no permiten que uno vea hacia afuera con claridad. Y eso es exactamente lo que pasa con nuestro discernimiento espiritual. Lo perdemos. Porque como perdí justificación 1, 2 y empiezo a colocar más y más y más velos, entonces realmente yo sé que hay luz al otro lado, pero yo no sé cuál es el camino. Y entonces eso finalmente lo que va a hacer es que me va a llevar a un error. Yo estuve viajando ahorita en diciembre a Edmonton y tomé un bus. Y entonces, ustedes saben lo que es freezing rain, o sea, lluvia congelada. Y es que en la medida que se empieza a pegar al vidrio o al carro, se empieza a congelar y formar ahí hielo. ¿Sí? Entonces eso en un carro es peligroso, pero en un bus es peor todavía. Y los vidrios de los buses son gigantes. Entonces yo, para estar más seguro, dije, no, me seguro, entonces me fui en la primera fila del lado derecho. Sí, entonces ahí estoy tranquilo. Cuando empezamos a Lima, no sé qué, cuando empezó el freezing rain, empieza a tapar todo el vidrio derecho, no se veía nada por el vidrio derecho. Y ese señor por una cosita así, eso luchaba con el limpiabrisas para limpiar y veía. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento yo escogí este puesto? Sí, pero ya no había chance. Dije, bueno, se me voy para el baño porque tengo cualquier cosa hago. Pero bueno, finalmente yo decía, él no puede ver. Y entonces el Señor me ponía en mi mente, así es cuando una persona permite argumentos en su vida, se le empieza a nublar el entendimiento y no ve. Entonces imagina usted conduciendo a 100 kilómetros por hora completamente ciego. Eso no va a terminar bien. Y es lo que permitimos cuando nos justificamos. Entonces, lo primero, y yo lo que le ruego al Señor es que nos entendamos la convicción de la palabra en nuestros corazones. Dice en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a justificarse, el Espíritu Santo es el primero que se va. Aquí, todas las mamás y todos los que estamos casados, sabemos que las mujeres son sensibles.
¿sí? Y el Señor compara a una familia la Trinidad. Entonces está el Padre, está el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, el Señor lo compara a la madre, porque es muy sensible, ¿sí? De hecho, lo compara también a una paloma. Si usted se le va a acercar a una paloma, la paloma sale volando, ¿cierto? Porque hay mucha sensibilidad. Entonces el Espíritu Santo, cuando yo empiezo a rechazarlo, y a rechazarlo, y a rechazarlo, se va a herir, pero no va a volver. Y si no, no voy a hacer esto en su casa, ¿sí? Pero acuérdese cuando lo hizo. Cuando uno lastimó a la esposa. En Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y aquí lo que quiere decir el Señor es, busquemos al Señor, tratemos de tener nuevamente esa convicción. Ahora, ¿cómo hago yo si de repente, vamos a ser honestos y digo, ¿sabe que yo he puesto tantas argumentos en lo que el Señor me ha dicho a mí, que realmente tengo muchos velos? No puedo ver cuál es la palabra del Señor. No puedo ver qué es lo que Él tiene para mí, ¿sí? A pesar de que yo quiera. Y entonces aquí, acordémonos, y voy a leer Mateo 27:51, que hubo un momento en el cual se rasgó el velo del templo. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿En qué momento fue que se rasgó el templo? Se rasgó el velo del templo. Cuando murió el Señor Jesús. En otras palabras, si nosotros queremos que ese velo que nosotros hemos dejado pasar, que nosotros hemos permitido, se rasgue, tenemos que morir. Tenemos que morir a la justificación, tenemos que morir a todos los argumentos que le hemos puesto al Señor en cualquier área de nuestras vidas, porque de lo contrario va a seguir el velo ahí. ¿Sí? Y entonces lo que sigue después de eso es primero que el Señor trate de colocarnos esa convicción. El Señor se acerca a nosotros a través de una palabra. Cuando eso no sucede, cuando de repente ni siquiera estoy orando, cuando me alejo de mi devocional, entonces el Señor, la segunda estrategia que usa es un profeta. Y ese profeta puede estar disfrazado de pastor, de ministro, de mensaje de la palabra. Este testimonio ya se los he dado, pero para mí es súper impactante. Cuando nosotros llegamos a Canadá en el 2012, llegamos en abril 1 y empezamos a asistir a una iglesia local y estábamos allá bien chévere de asistentes y todo eso, pero el Señor nos dijo clarito cuando veníamos para acá, para Canadá, que nosotros veníamos a ser agentes de bendición para las demás personas. ¿Y qué era lo que sabemos hacer? Células. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en junio, les debo la fecha exacta, pero en junio, estaba yo en mi casa tranquilito viendo una predicación de Colombia, cuando el pastor dice literalmente, o sea, voy a conseguirles y les voy a pasar acá. ¿Usted cree que el Señor lo envió a Canadá para que hiciera plata y descansara? No, el Señor lo mandó a predicar. Eso dijo el televisor. Yo empecé a mirar el televisor por todos lados. Cámaras, a ver qué era lo que había. Y era el Señor. O sea, para el Señor no hay manera de que uno impida que le quiera decir algo. ¿Sí? Y entonces es a través de un profeta, a través de un mensaje, a través de lo que Él necesite para decir. Dice en Lucas 16:27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Resulta que había un rico y una persona pobre que se llamaba Lázaro. No Lázaro el que resucitó el Señor, sino otro Lázaro. Y entonces dice que aún las migajas que caían de la mesa del rico, Lázaro quería comérselas. O sea, era un hombre muy pobre. Y dice que murieron los dos. Y Lázaro fue al cielo y el rico fue al infierno. Y dice que el rico estaba pasando situaciones muy duras. Dice, dígale a Lázaro, le dijo a Abraham, dígale a Lázaro que moje la punta de su dedo para que me dé, así sea un poquito de agua de la sed que estoy viviendo, el suplicio que estoy viviendo acá. Eso está relatado por el Señor Jesús. Y llega y le dice a Abraham, hay una distancia, hay un abismo entre el cielo y el infierno y no puede pasar ni usted para allá ni él para acá, no hay manera. Y él viendo esa angustia, el rico dice, por favor, mande a Lázaro para que vaya y le diga a mis 5 hermanos que esto es real, que esto existe, para que se arrepientan
y se vuelvan al Señor. Era la angustia de él. ¿Y qué le dijo a Abraham? Allá tienen profetas, escúchenlos. O sea que cuando el Señor nos dice algo a través de un profeta, de un pastor, de un mensaje, ojo, porque no es la primera vez que está tratando de decirnos algo. O sea, ya por lo menos es la segunda, porque la primera la fallamos, que era a través de su palabra. ¿Sí? Entonces es importante empezar a tener esa sensibilidad. Y ahora usted me dice, bueno, y entonces yo me arrepiento. Digo, ya entendí ese mensaje del Señor, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirnos y morir a nosotros mismos, a eso que el Señor nos está diciendo, para que se rompa el velo, para que se rasgue el velo y yo pueda tener acceso al Señor otra vez. Amén. Amén. Dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y aquí es donde está el riesgo y el peligro de vivir en un país con tantas bendiciones, y es que nos adormecemos. Nos adormecemos. ¿Sí? Ya tengo lo básico cubierto, entonces empiezo a preocuparme por ese tipo de cosas materiales y está bien, pero me empiezo a despreocupar por las cosas importantes. Uno se pregunta, miren, yo tuve la oportunidad allá en la iglesia de Fort McMurray, el pastor que estaba como pastor líder, tuvo que ir a Cuba. Y entonces me dijo, bueno, yo quiero que usted vaya y nos acompañe, etcétera. Y dije, claro. La iglesia, una iglesia muy bonita en Fort McMurray, todo eso, los mensajes de ese pastor, una cosa espectacular, de verdad se los digo de todo corazón, de verdad que la unción del Señor ahí. Pero él llegaba ahí, hacía el llamado, y eso pasábamos como 4 o 5 y los demás allá. O sea, no había ese mover tan fuerte de pronto que uno esperaría, ¿no? De un mensaje del Espíritu Santo. Fuimos a Cuba. Yo le traduje al pastor, imagínense, o sea, ya un problema ahí porque el mensaje no era el mismo. Pero aún así, predicó el pastor y pasó toda esa gente a recibir del Señor arrodillada, llorando. Yo al final del día le dije al pastor, le tengo una pregunta. ¿Es el mismo pastor? ¿Es el mismo Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Y entonces la conclusión es que muchas veces nos acomodamos y se nos olvida lo importante. Jocabed, no sé, ella se dio clara cuenta de que ella no podía caer en ese problema. Dijo, no, a mi hijo no me lo va a educar Faraón ni la hija. Yo voy a educarlo. Aquí me le dan la garantía de que esté con vida y esté bien. Pero yo me encargo de que este muchacho sepa quién es Dios. Eso es lo que nos toca. Y si no nos incomodamos, esos muchachos, nuestros hijos, porque no vamos a ir más lejos, van a terminar como esclavos de Faraón. ¿Y sabe cuál es el espíritu de Faraón, no? El espíritu de Faraón es espíritu de esclavitud. Es un espíritu de dependencia y de limitaciones. Ese es el espíritu de Faraón. Entonces, si yo no me paro en la raya, ¿cómo van a terminar mi descendencia? Porque no solamente mis hijos, sino de ahí para adelante, con limitaciones, en esclavitud y en dependencia. Entonces, eso está en nuestras manos y yo sé que el Señor hoy nos está hablando clarito. Y la tercera, porque el Señor se encarga de hablarnos de 3 maneras: a través de su palabra, para que haya convicción; a través de profetas o de mensajes, para que nosotros como que nos sacudamos y entendamos, ojo, porque aquí está pasando algo. Pero la tercera, cuando uno no quiere escuchar ni la primera ni la segunda, es los problemas y las situaciones. Y ya cuando uno está en esas, el Señor no quiere que uno esté metido en situaciones difíciles todo el tiempo. El Señor quiere bendecirnos. Pero yo les digo una cosa, Él también es un padre responsable. Y yo le digo, yo he visto papás, lo he visto, que ellos prefieren poner a sus hijos en una disciplina fuerte para que cambien en lugar de que sigan por ese camino y se pierdan. Yo tuve un pastor en Colombia que él tuvo hijos antes de conocer del Señor y ya eran grandes, y entonces las disciplinas con ellos eran más fuertes porque ellos ya tenían una manera de actuar. Y entonces yo me acuerdo que en una ocasión el hijo estaba muy indisciplinado, haciendo cosas que no debían. Él le estaba ayudando financieramente para que emprendiera un negocio y todo eso. Y entonces finalmente le dijo, ¿sabe que usted no quiso cambiar? Se me va de la casa, aquí no me viene a hacer fiestas con lo que le he dado, y mire a ver cómo se las arregla por usted mismo. Y pasó un momento duro,
Y yo vi esa respuesta del pastor y dije, yo no sé si yo fuera capaz de hacer una vaina tan fuerte. De verdad que se los digo. Pero funcionó porque el muchacho después de eso entendió y volvió a donde su papá, así como el hijo pródigo, dándole gracias por esa disciplina y hoy es tremendo hombre de bendición. Pero él se tuvo que parar en la raya. Entonces, ¿qué les digo a nosotros? ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando pasamos por problemas es el Señor tratando de decirnos, ojo que hay algo que no está funcionando bien. Ojo que hay algo que tenemos que ponerle cuidado. ¿Y en dónde voy a encontrar la respuesta a eso? De rodillas. Es la única manera. Miren, esta iglesia debería estar llena de todas las cosas que nosotros hemos compartido durante todo este tiempo que hemos estado ya un poquito más de un año. Pero muchas veces no perseveramos, y no digo ustedes son valientes, han perseverado, pero muchos otros no han perseverado por diversas circunstancias, porque se han dejado argumentar por la razón que sea, ¿sí? Y yo los reto a ustedes, los juiciosos, disciplinados que hemos estado acá, para que esta semana le demos una llamada a esas personas que de repente hace un rato que no han vuelto, ¿sí? Les preguntemos cómo están, porque seguramente han pasado o están en alguna de estas tres etapas, en donde ellos o están en problemas y no saben por qué llegaron a los problemas y quieren salir de ellos, o de repente tienen un velo que no saben para dónde van, a pesar de que el Señor se las ha arreglado para decir, o no tienen ni siquiera convicción de lo que el Señor les está diciendo. Amén. Y para hacer eso, lo primero que yo quiero que hagamos, y voy a leer antes de eso Daniel 4:34, que dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hay un momento que el Señor nos sacude y permite que nos arrepintamos. Nabucodonosor era una persona arrogante. Una cosa es ser orgulloso y otra cosa es arrogante. Orgulloso porque él se atribuía a todas las cosas que tenía, pero él estaba por encima de eso, era una persona arrogante. Y llegaba y él se paraba, ¿cómo se llama el monte aquí? El Nose Park, ¿no? Nose Hill, perdón. Él, si fuera el tiempo de Calgary, se pararía en el Nose Hill a mirar cómo se veía Calgary sin él. Bien humilde. ¿Sí? Y de hecho se paraba y decía, mire, todo eso lo construí yo, todas estas maravillas, ¿qué sería de esta tierra sin mí? ¿Cierto? Y dice que por ser arrogante, el Señor se lo había advertido antes. Tuvo 7 años que vivió como un animal literal. Afuera, en el campo, comiendo lo que fuera. Dice que le creció el cabello como rastas, o sea, como, es una comparación, no digo que sean así, pero así como rastas, las uñas largas, o sea, era un animal literalmente. Y dice aquí en esta parte, dice que el Señor le dio una ventana de tiempo para que él volviera en sí. Y le dijo: Nabucodonosor, este es el momento para que usted vuelva en sí ya, y entonces piense lo que dijo la última vez. Y ahí mismo le dio gloria al Señor y se arrepintió. Mire, cuando el Señor nos da esas ventanas en donde nos dice, es el momento de arrepentirnos, es el momento de arrepentirnos. Cuando uno deja pasar ese tiempo, después la estrellada es terrible. Se los digo porque me ha pasado. Uno piensa, no, el Señor es misericordioso y me va a volver a dar un momento. Cuando el Señor habla, Él es clarito. Este es el momento para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. ¿Sí? ¿Y yo para qué? Para esta última parte. Dice, y entonces decimos, bueno, el silencio que precede la tormenta. ¿Por qué ese título? Porque cuando todo está tranquilo, en paz, en calma, cuando todas las situaciones están resueltas, ¿quién se acuerda de Dios? Muchas veces no nos acordamos del Señor. Ayer en la célula de los muchachos hacíamos una reflexión y hablábamos de Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de Jonathan, y él por un accidente, por estar huyendo después de que mataron a su padre y a su abuelo, cayó y quedó lisiado de las piernas. Y por muchos años él se escondió, ¿sí? Y él estuvo escondido y él mismo se veía supremamente mal, él no se quería a sí mismo, ¿cierto? Pero llegó David y lo llamó y le restituyó su posición como nieto del rey, porque de hecho Jonatán también era amigo personal de David, ¿sí? Y entonces, para Mefiboset, era un niño que a los 5 años le sucedió eso, era un niño que estaba en el palacio del rey, comía la comida del rey, estaba jugando con todas las facilidades que fuera, y en un momento
le dio la vuelta la vida. Y de ser el que estaba en el rey por muchos años, vivió en la pobreza, vivió escondido, arrastrándose literalmente porque era lisiado. ¿Sí? Y ahí entonces él entendió realmente lo que significaba empezar a buscar a Dios para tener misericordia. Que no nos pase eso. Que no tengamos que llegar a esa situación de Mefiboset para entender que el Señor es el que está a cargo de nuestras vidas. Que podamos darle gracias a Dios por nuestras vidas, pero no solamente por nuestras piernas, por todas y cada una de las cosas que el Señor nos da. Lo tenemos por garantizado, ¿sí? Estamos acostumbrados, pero esto nos está adormeciendo. Y si no hubiera sido por Jocabed, vuelvo y les digo, una mujer que se paró en la raya, que se paró con carácter a decir, a mi hijo no me lo va a educar Faraón, a mi hijo lo voy a educar yo y me voy a encargar de que él sepa quién es el verdadero Dios y el verdadero Rey de Reyes. Y por eso fue que Moisés fue quien fue. Y aquí yo sé que hay muchas Jocabeds, amén. Muchas Jocabeds, amén. Que están determinadas, no solamente ahorita, sino que ya lo han hecho hace mucho tiempo, a guiar a sus hijos por el camino del temor de Dios. Y esto es para decirles primeramente, gracias al Señor por sus vidas. Gracias por lo que están haciendo y han hecho por sus hijos, pero el trabajo todavía sigue. Y no nos podemos dormir. Amén. Y les voy a pedir que vamos a levantarnos a orar, a pedir si hemos hecho alguna cosa en la cual nosotros nos hayamos justificado y estemos haciendo las cosas mal delante del Señor. Hoy es el tiempo que el Señor está abriendo, la ventana que está abriendo para que nos arrepintamos. Amén. Coloquemos. Y ahí con los ojos cerrados, cada uno, independientemente de quién está a su lado, vamos a cerrar los ojos y esta situación y esta charla, esta conversación es entre el Señor y cada uno de nosotros. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, sabiendo que tú honras tu palabra. En tu palabra dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Padre Santo, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que muchas de las cosas que has hablado en esta noche nos han tocado el corazón, nos ha tocado nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, porque sabemos que proviene de ti, Señor. Papito Dios, en esta noche venimos delante tuyo, Señor, a pedirte primeramente que nos muestres si es que tenemos alguna situación en la cual hemos sido sordos a tu palabra, alguna situación en la que nos hemos empezado a justificar, que no queremos, estamos cerrándole la puerta a la convicción de tu palabra y lo único que hacemos es argumentar continuamente en contra de tu palabra, pero en nuestro corazón sabemos que no estamos en lo correcto. Y si hay alguna persona que hoy quiera pedirle perdón al Señor, yo le pido que así todos con los ojos cerrados levante su mano y tenga esta conversación con el Señor. Yo voy a empezar a orar por ustedes y ustedes van a declararle al Señor para esa situación y a pedirle perdón por lo que habían hecho hasta ahora. Padre Santo, mira nuestras manos levantadas, Señor. Mira, Padre Santo, que hemos hecho lo incorrecto delante tuyo y no contentos con eso nos hemos justificado. Hemos argumentado sabiendo, Padre Santo, que estamos haciendo las cosas mal. Hoy te pido perdón, Padre Santo. Hoy te pedimos perdón sabiendo que así como a Nabucodonosor le diste la oportunidad de que volviera en sí para volverse a ti de todo corazón, hoy nos la estás dando a nosotros. Y nos arrepentimos, Señor, por haber argumentado y justificado nuestras malas acciones, pero hoy ya no queremos más, Señor. Y hoy nos determinamos a hacer las cosas a tu manera, siendo obedientes completamente a tu palabra y no solamente cuando nos conviene, Señor. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo y te suplicamos, Señor, rasga el velo que ha habido en mi vida y en mi corazón y que no me permite ver tu palabra y tu presencia por todo lo que me he justificado. Hoy, Señor, me arrepiento y morimos a nosotros mismos.
morimos a nuestras mentiras, morimos a nuestra argumentación, a nuestra justificación, Señor, para que tú puedas rasgar el velo, Señor, y que podamos tener nuevamente comunión contigo, Señor, como hace mucho tiempo de pronto no la tenemos. Abre la puerta, abre las ventanas de los cielos. Queremos volver a tener comunión contigo. Queremos volver a entrar nuevamente en amores contigo, Señor, para caminar contigo desde ahora y para siempre a tu lado en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre Santo, hoy finalmente, sabiendo que nos hemos arrepentido, hoy queremos, Padre Santo, tener una determinación para hacer las cosas de la manera correcta. Y esa determinación es tener tiempos contigo, Señor. Hoy yo te pido que coloques en cada uno de nosotros hambre y sed de tu palabra, Señor. Que, Padre Santo, te busquemos de verdad con un corazón sincero, con un corazón, Padre Santo, moldeable, un corazón, Papito Dios, que va a escuchar tu palabra y no se va a justificar, sino que va a obedecer conforme a lo que dice en ella. Yo, y Padre Santo, coloco a esta tu iglesia, a estos tus hijos, a estas tus familias, Señor, delante tuyo, porque yo sé, Papito Dios, que a través de ello estás levantando un remanente, Papito Dios, estás levantando un pueblo, Señor, que no solamente para en estas familias, sino que, Padre Santo, va a cambiar la historia de Calgary, de Alberta, de Canadá, Señor, porque se han determinado a escucharte, a caminar contigo, Señor, y a ser, Padre Santo, esos padres, esas madres, no solamente de sus hijos físicos, sino de multitudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pueden sentarse.